En este momento todo el mundo ve con asombro hacia Venezuela. Inédito, un diputado se autoproclama presidente con el apoyo de Estados Unidos y países de América Latina. Misteriosamente dos no, México y Uruguay. Y en el mundo tampoco Rusia ni China. Pero le digo algo, esto es mucho más complejo que el hambre por derrocar a Nicolás Maduro y muchas cosas detrás. Pero antes preguntemos, ¿quiere decir que si un senador de Estados Unidos se autoproclama presidente y es apoyado por varios países, que no faltarían, entonces Donald Trump tiene que dejar el poder? ¿Quiere decir que si el presidente de México, por ejemplo, junto con otros países, le da 8 días a Francia para realizar elecciones ante los disturbios, el presidente francés Macron tiene que dejar el poder? ¿Por qué Estados Unidos intentó un golpe de Estado en Venezuela y además falló? Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. The United States supports the courageous decision by Juan Guaidó, the President of your National Assembly, to assert that body's constitutional powers. We say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. Tuve una llamada del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido. ¡Juro! Como el presidente encargado de Venezuela. Es un asunto gravísimo y atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y las llevaremos a cabo a través del gobierno del presidente interino Guaidó, que ha invitado a nuestra misión a permanecer en Venezuela. Venezuela rompe relaciones con Estados Unidos, pero no la venta de petróleo. Si nos compran papas, venderemos papas. Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de allá y creciendo en nuestra producción, como estamos estimando, con inversiones estadounidenses. Estados Unidos es más que Donald Trump. Donald Trump es pasajero en Estados Unidos y él pasará. Estados Unidos compra casi la mitad de todo el petróleo de Venezuela. Un petróleo que en los últimos años ha caído su producción de más de 2 millones a 1.200.000 barriles diarios. La deuda de Venezuela ha crecido demasiado, endeudándose cada vez más con Rusia y China. Rusia le ha prestado más de 17.000 millones de dólares y China hasta 70.000 millones de dólares. ¿Cómo paga Venezuela? Con barriles de petróleo. Quizás esta sea una de las claves primordiales para entender la crisis. Citgo es una de las principales refinerías y cadenas de gasolineras en Estados Unidos. El dueño, Venezuela. Rusia, para prestarle dinero, le pidió una buena garantía de pago. ¿Cuál? Citgo. Si Venezuela no paga, Rusia se queda con Citgo. Lo que sonó las alarmas en Washington. El Congreso de Estados Unidos dijo que no dejará nunca que Venezuela le entregue a Rusia la refinería Citgo, alegando seguridad nacional. ¿Qué escenario, Libia? No, jamás. Venezuela va a triunfar en estas circunstancias y vamos a ser libres, libres, libres. Nadie nos va a someter. No nos vamos a someter a ningún dictado.
del imperio estadounidense, de Europa o de donde venga. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón. Ahí está el documento y con números y con hechos. Muchas gracias a usted por estar siempre con nosotros en las redes sociales y que cada vez somos más y más y más a pesar de que nos censuró YouTube. Hoy en este programa es un programa especial con un tema especial que está pues enfocando las miradas del mundo. De hecho le vamos a poner un video después de esta pregunta, un video que ya nuestro jefe Camraní está ahí preparando, pero primero vamos con nuestros invitados. Anjuli Romero, consultora política en Madrid, la tenemos, aquí ya la vemos en el video wall, y vamos a tener a Andrés Pierantoni, analista político en Caracas. Son dos voces diferentes y de lo que se trata es de tener un debate para buscar la reflexión. Anjuli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches aquí en Teherán. Comienzo contigo. Tenemos muy poco tiempo y muchas preguntas. Les ruego un minuto para cada respuesta, Anjuli. Quiere decir que si un senador de Estados Unidos se autoproclama presidente y es apoyado por varios países que no faltarían, entonces Donald Trump tiene que dejar el poder. No, y te digo por qué. Hay algo que es muy importante y es que en los Estados Unidos hay democracia. En Venezuela, lamentablemente, desde hace muchos años no hay una democracia. Hay una persona que está usurpando el poder, una persona que está tomando el poder para sí, únicamente para defenderse, únicamente para seguir salvaguardando todos los negocios ilegales que tienen con el país y todo el dinero que se han robado en Venezuela. La comunidad internacional en este momento está apoyando, evidentemente, la salida de esta crisis, la salida de este gobierno corrupto y usurpador del poder en Venezuela. ¿Pero por qué dices que es usurpador? Si hubo de elecciones y... Fíjate, el 10 de enero, el 10 de enero de este año, el presidente usurpador, como hemos dicho, de Venezuela, es decir, Nicolás Maduro, se proclama presidente tras unas elecciones que no fueron unas elecciones legalmente garantizadas, unas elecciones legítimas. ¿Por qué pasa esto? Él se proclama en unas elecciones donde la oposición no participa, y no participa justamente porque el gobierno nacional hizo que los principales partidos de oposición no participaran en las elecciones. Además de esto, tiene a varios de los principales políticos de oposición que no pueden participar, ¿no? Los tiene. Entonces fueron unas elecciones justamente en las que el gobierno nacional prácticamente se presenta a las elecciones simplemente solo. La verdad es que es prácticamente solo que se presenta a estas elecciones, y además son unas elecciones que tienen un 70% de abstención. Entonces, un presidente que llega al poder en unas elecciones no legítimas por un poder electoral que lamentablemente está controlado por su partido, es decir, por el partido de gobierno usurpador en Venezuela, entonces no son unas elecciones legítimas. Es decir, el presidente en este momento, Nicolás Maduro, es un presidente que está usurpando el poder en Venezuela. Oye, entonces, por este motivo es que las elecciones Anjuli, pero ¿tuvieron la voluntad de ir o no de ir? Sí. O sea, por su voluntad ellos decidieron no asistir cuando estaba abierta la convocatoria, ¿no? Entonces ellos renunciaron a participar, ese es uno. Y dos, claro, es que justamente ¿cómo vas a asistir? Es que por supuesto, es que ¿cómo vas a asistir a unas elecciones en las que no hay una garantía realmente? Porque la oposición ya iba a firmar un acuerdo el año pasado con Maduro, pero parece ser que recibió una llamada de Estados Unidos y ya no quiso firmar. ¿Por qué? No. Eso, a ver, yo quisiera ver pruebas de esas llamadas, ¿no? O sea, realmente no hay una prueba de que eso sea efectivamente así. La oposición únicamente ha intentado negociar pensando, y estamos hablando evidentemente del pasado, no de este momento, es importante estar claro de eso, no es ahorita. En ese momento se pensó en negociar pensando en la crisis venezolana, que además es una crisis que es resultado de un gobierno que tiene 20 años en el poder y que lo único que ha hecho es destrozar el aparato productivo de Venezuela, lo que ha hecho es crear miseria, lamentablemente, porque es mi país también, y lo que ha hecho es llevar a los venezolanos a una situación que es inhumana, que realmente es inhumana, que la gente no puede evidentemente vivir así, que no tiene comida. Entonces, el gobierno venezolano está haciendo esto. Sí, es verdad que la oposición pudo haber decidido, pero es que la oposición no quiere participar en unas elecciones que no están garantizadas, que no tienen supervisión por parte de la comunidad internacional, por unas elecciones que están controladas por su misma gente, porque lamentablemente en Venezuela el gobierno nacional ha tenido durante muchos años todos los poderes, a excepción de la Asamblea Nacional, que
fue ganada por la oposición, pero como fue ganada por la oposición, pues entonces el gobierno lo que hizo fue buscar la manera de que esta Asamblea Nacional no pudiera ejercer el poder que efectivamente había ganado por voto popular de los venezolanos. Gracias. Voy con Andrés Pierantoni hasta Venezuela. Andrés, gusto saludarte. Pues bueno, ya me encantaría que me hicieras la réplica de todo lo que nos dice Anjuli. ¿Maduro se tiene que ir o quedar, por favor? Bueno, fíjate, en primer lugar, Anjuli debería informarse un poco mejor, en el sentido que el nivel de participación en la elección del 20 de mayo pasado fue del 46,07%, no fue del 30%, como ella dice. En segundo lugar, sí hubo participación de la oposición, de un sector de la oposición, Henry Falcón como principal candidato, Bertucci como otro candidato y desde luego el presidente Maduro. La participación de la victoria del presidente Maduro no fue de unidad, porque, como dijo el periodista que te estaba entrevistando, prácticamente se impidió a último momento la negociación dominicana, que ya el preacuerdo había sido firmado y está inclusive en manos del presidente Medina en Dominicana, como recordó ahorita el canciller Arriaza, ese preacuerdo que tenía que formalizarse en la firma de un acuerdo. No, la delegación de oposición se retiró del acuerdo. Deja que hable Andrés para que después tú nos repliques, por favor. Gracias. Entonces, prácticamente el jefe de la delegación llegó en estadio ebrio a final de la tarde, diciendo que simplemente no iba a firmar, etcétera, etcétera. Y bueno, después se supo información de varias fuentes de que había sido llamado desde Bogotá realmente, el presidente Santos supuestamente se comunicó con él y le impuso no firmar el acuerdo. 3 meses antes de eso, 2 meses antes de eso, ya Estados Unidos había declarado que las elecciones iban a ser ilegales, ilegítimas y no sé qué cosa. Esa es una profecía autocumplida. O sea, el problema del drama que vive Venezuela es la interferencia permanente de Estados Unidos y la incapacidad de la oposición. Hay un problema político y el debate que estamos haciendo ahora sobre el tema electoral es un falso debate. El debate real que tendríamos que hacer es sobre el tema político. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos declaró que las elecciones que ganó el chavismo, por decirlo así, en diciembre de 2005 eran ilegales y desconoció esa elección y la Asamblea Nacional donde no participó la oposición. Fíjense ustedes que un año después, en diciembre de 2006, Chávez personalmente pierde la elección más importante de la historia del chavismo, que fue la elección para la reforma constitucional, donde se modificaba totalmente la estructura del Estado. Y Chávez inmediatamente aceptó, a pesar de tener el control de todos los poderes, inclusive la Asamblea Nacional, donde no había ningún representante de la oposición, Chávez inmediatamente respetó la decisión del CNE. El mismo CNE que dio la victoria en el 2015 nuevamente, en diciembre de 2015, en la Asamblea Nacional, que ganó con gran mayoría la oposición, ese mismo CNE el que sigue manejando los demás procesos y que el Jimmy Carter declaró como el mejor del mundo. El problema grave de fondo no es el problema electoral, es una gran también el mismo CNE que retrasó las elecciones en Venezuela porque sabían que si hacían elecciones en ese momento iban a perder las elecciones. Bien, acaba Andrés para pasar con el problema político que siempre ha estado a la merced, que lamentablemente siempre ha estado a la merced del gobierno chavista y madurista. A ver, Andrés acaba para ir con Anjuli. Sí, fíjate, el problema grave político es que Chávez viene producto de la crisis de los partidos de la Cuarta República, ¿entiendes? Y esos partidos están directamente vinculados, y esa crisis está directamente vinculada al fracaso político de Estados Unidos con respecto al manejo político interno y la interferencia interna en Venezuela y de hace muchos años. No empezó con Chávez. Entonces, no se quiere asumir ese fracaso, como no se quiere asumir el fracaso del intento de golpe de estos 3 días, que ha sido un fracaso rotundo. Y si quiere, después le explico las razones o los detalles. Entonces, prácticamente, ese fracaso no se quiere asumir. La oposición, hay sectores de la oposición que han entendido la elección, que son, como dicen mucha gente, los que trajeron a Chávez, entendieron que tiene un proceso de ajuste y de repensamiento. Y entonces esta interferencia permanente y esta cuestión de decir que ilegal tal cosa y tal cosa es irse por las ramas, no ir al debate político de fondo que requiere el pueblo venezolano para sincerar la situación. Vamos a poner un video. Yo te pregunto, Anjuli, ¿tú no crees que todo esto sea un complot, una conspiración de Estados Unidos con Brasil, Colombia, para hacerle a Venezuela lo mismo que a Libia? Y te lo pregunto porque descaradamente, vamos a poner ahí un video, descaradamente el discurso de Donald Trump es el mismo que usa Barack Obama
para invadir Libia, él mismo, y quiero que lo escuchen ustedes que lo ven por ahí y lo escuchen con atención, por favor, adelante. I'm Mike Pence. Assalamu alaikum. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. Muammar Gaddafi has lost legitimacy to lead, and he must leave. On behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. We will now stand with you in your struggle to realize the peace and prosperity that freedom can bring. Let me express the unwavering support of the United States. In this effort, you will have a friend and partner in the United States of America. We will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. And the aspirations of the Libyan people for freedom, democracy, and dignity must be met. We are standing with the people of Libya. We are with you. We stand with you. A ver, son las mismas palabras que se utilizaron para invadir Libia. Más aparte, hace unas horas, la agencia estadounidense de noticias AP reveló que en secreto la conspiración contra Maduro fue creada por Guaidó y las autoridades de Estados Unidos que se reunieron en secreto en Brasil, en Colombia y en Washington. ¿No es evidente, y yo te pregunto, es democracia usar el poder financiero de Estados Unidos para que si no me gusta un gobierno conspire? ¿Eso es democracia, Anjuli? Mira, lo que no es democracia es que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro no se mida en unas elecciones libres, que es lo que está pidiendo la oposición. Pero no me estás contestando lo que yo te estoy preguntando. Que si es democracia lo que es. Primero la pregunta, ¿no? Te estoy preguntando que si eso es democracia. Confabular, conspirar con todo el poder financiero de una gran potencia para financiar una oposición en un país porque no me gusta o no está de acuerdo ese gobierno. ¿Eso es democracia? Fíjate, en este momento creo que es alrededor de la... a ver, ¿cuántas veces? Si no me equivoco, he leído que van alrededor de 100 intentos de golpe de Estado que le han hecho al gobierno venezolano en los años del gobierno de Maduro, ¿no? No hablamos de Chávez, estamos hablando del golpe, de los supuestos golpes que ha habido en el gobierno de Maduro. Y es que siempre es culpa de Estados Unidos, que está tratando de hacer injerencia internacional, que está tratando de entrar a Venezuela. Entonces sale Rusia defendiendo, sale China defendiendo, que evidentemente tienen sus intereses económicos con Venezuela, como la verdad es que también los tiene Estados Unidos, es una realidad. El mundo en este momento se mueve por los intereses. Pero si hay otra cosa que es más realidad que todo eso, es que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez Frías estuvieron 20 años en el poder y fueron 20 años en los que lamentablemente no ha habido una democracia real en Venezuela. Ellos han querido venderse hacia el exterior como una democracia. Ellos han intentado ante la comunidad internacional de hacer elecciones supuestamente libres, pero realmente no lo son. Realmente son elecciones que son controladas por un Consejo Nacional Electoral que está controlado por el gobierno, en el que dictan, en el que aparecen votos de gente que ha muerto. Resulta que empezaron a votar una cantidad de personas de origen cubano, de origen chino, de origen colombiano, que no están realmente garantizando unas elecciones libres, donde no permiten a la comunidad internacional realmente que miren y que sean testigos de que se hacen unas elecciones libres en Venezuela. Entonces, en este momento, este proceso que está viviendo Venezuela con Guaidó, este proceso que además está siendo amparado y apoyado por muchos países a nivel internacional, lo cual no significa que están interfiriendo en la política venezolana. No, lo que significa es que quieren una mejora en la situación venezolana, en que saben que los venezolanos lamentablemente están pasando por una situación de vida deplorable que no había pasado en los años de Venezuela, desde la caída de la dictadura en el 58 de Marcos Pérez Jiménez. No habíamos pasado por una situación igual, y esa es la realidad. Hace un ratito comentaba Andrés acerca de cómo llega Chávez al poder. Es verdad, es cierto, Chávez llega al poder en una coyuntura, porque además lo he estudiado y lo conozco, llega en una coyuntura en la que el país necesitaba algo distinto. Es verdad, completamente de acuerdo con eso, pero no necesitaba una persona que lo que iba a hacer era un robo a la economía venezolana, un robo. Mira, lo único que le queda a los venezolanos es la moral, es lo único, porque lamentablemente el gobierno de Hugo Chávez Frías y el gobierno de Nicolás Maduro lo que ha hecho es un robo
completo. Bien, déjame ser democrático y déjame ir con Andrés. Pero Anjuli, yo no te acepto esto de que, y no porque yo tome postura, pero es que es evidente de que los países no están interfiriendo. Cuando el propio Donald Trump escribe, no me gusta, es un usurpador Maduro, y este sí me gusta, pues sí están interviniendo, ¿no? Y que la Unión Europea le dé 8 días para hacer elecciones. Están dando sus opiniones, claro. Sí, a ver, la comunidad internacional se trata de eso. Cuando la gente se sienta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en la Asamblea General o en el Consejo Económico y Social en Naciones Unidas, evidentemente tienen que plantear sus posiciones, no solo con respecto a Venezuela, con respecto a una cantidad de situaciones en otros países. Es lo normal que den sus posiciones y apoyen o desaprueben una dictadura, como es el caso de Venezuela. Déjame ir con Andrés, Yuri. No, insisto, no creo que sea una opinión cuando Donald Trump amenaza militarmente con invadir Venezuela o la Unión Europea le da un ultimátum de 8 días. Andrés, ¿no es evidente que Estados Unidos no está interesado para nada en el pueblo de Venezuela ni en ningún pueblo? Si no, la prueba es cuando invadió Irak, Libia, Afganistán, pues hubiera dejado pueblos prósperos, pero dejó un desastre. ¿Cuál es el modelo que quiere imponer Washington para Venezuela, por favor, Andrés? En primer lugar, es totalmente cierto lo que estás diciendo. Estados Unidos trata de aprovecharse de los problemas que sufre Venezuela, incluyendo lo que en gran medida lo que está causando la acción del gobierno de Estados Unidos, como el caso de la situación que dice la amiga de Madrid, en el sentido de la situación de crisis que hay en Venezuela, donde en lugar de tratar de paliar esa crisis y propiciar una mayor participación, por ejemplo, del empresariado nacional o del sector privado nacional e internacional, como una salida, etcétera, más bien profundiza la crisis. Tranca inclusive al empresariado nacional. Cualquiera que ha hablado con empresarios del país sabe las dificultades que tienen para poder importar y para poder operar. Tranca la salida y la dinámica social porque no les interesa en absoluto la problemática de Venezuela, sino destruir al Estado venezolano, al Estado-nación Venezuela y gobernarlo como ellos. El mismo Trump, cuando era candidato y cuando era un poco más serio y más sincero, decía que Irak estaba mejor con Saddam Hussein y Libia estaba mejor con Gaddafi, ¿no? Y seguramente si se consultan los pueblos iraquí y libio pensarán igual. No en balde el hijo de Gaddafi posiblemente sea en algún momento el próximo presidente de Libia cuando se darán las circunstancias. Entonces lo que quiere Estados Unidos es evitar que en Venezuela, la comunidad venezolana, con todo y las profundas divisiones y polarización que podamos tener, llegue a un consenso sobre el modelo que realmente quiere el país nacional, la gran mayoría, y en cambio ellos quieren interferir con esos consensos. Cuando el mismo opositor El Falcón, como dijo el canciller Arriaza, fue a las Naciones Unidas a pedir al secretario, a Guterres, la supervisión, como bien dice la amiga de Madrid, la supervisión del proceso electoral y a otras instancias internacionales, los Estados Unidos boicotearon, impidieron esa supervisión. Oye, Andrés, no es muy raro y misterioso, Andrés, no es muy raro y misterioso que solo 2 países en América Latina pues no apoyan a Guaidó, que es México y Uruguay. ¿Por qué? ¿Rusia está detrás? ¿Y Bolivia? Bueno, México, Cuba Bolivia, y Nicaragua no está me faltó. De acuerdo. Pero de los que Nicaragua, tenían que apoyar, Cuba, México, Uruguay. Sí, México podría apoyar a Donald Trump, normalmente se alinea a Estados Unidos, pero esta vez no. ¿Qué pasó? Bueno, porque ellos por están conscientes de la situación o que lamentablemente van a empezar a implantar en México después de las elecciones, por eso. No solo el modelo. Porque es un modelo muy parecido al modelo que tienen. Sí, pero disculpa. El problema es que tiene una situación en Centroamérica caótica, donde los Estados Unidos le pretenden aplicar la situación, lo que quieren aplicar a Venezuela, se lo quieren volver a aplicar a Nicaragua. La situación de Centroamérica es un desastre total, ¿verdad? Y entonces México lo que no quiere es que se le arda por todos los costados, encima de que en México le han propiciado la droga, porque el principal consumidor lo tiene al lado y los carteles. Entonces México está tratando. Discúlpame, Andrés, pero esa no es la razón por la cual México está apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. La razón es porque es un modelo político muy parecido al modelo político venezolano, al modelo político boliviano, al modelo político cubano. Es por eso, un modelo fracasado. Te iba a preguntar, Andrés, pero se nos acabó el tiempo, si la clave era Citgo, porque Citgo fue garantía para Rusia para los préstamos que le hizo a Venezuela, pero Estados Unidos se quiere quedar Citgo y entonces parecería una lucha entre Rusia y Estados Unidos, ¿no crees, Andrés? No solo eso, sino que además ya Guaidó dijo que estaba estudiando una nueva normativa petrolera que la están diseñando en Estados Unidos para modificar totalmente la legislación venezolana. Yo no digo que no haya que actualizar respecto a la legislación venezolana en materia petrolera y en otras materias, pero eso tiene que ser una decisión de los venezolanos. Gracias. Tiene que ser de la amiga, mía y de todo el pueblo venezolano. Gracias. No de los
gringo. Andrés, solo dime sí o no. ¿Tú crees que haya una intervención militar? Porque Maduro dio 72 horas para que abandonen los diplomáticos estadounidenses y Estados Unidos dijo que no lo van a abandonar. ¿Tú crees que se atrevan más cuando llegaron 400 mercenarios de Rusia para proteger el gobierno de Maduro? ¿Se atreverá Estados Unidos? ¿Sí o no? No creo, aunque la situación es muy tensa porque Estados Unidos ha quedado muy mal en Medio Oriente y esta situación en el patio trasero es muy delicada, inclusive para Europa. Este fracaso de Estados Unidos. Gracias, nos vemos. Gracias, Anjuli. Sí, esperemos que podamos salir de esta crisis y del gobierno venezolano en paz. Gracias a los dos, que la paz se imponga. Pero esto que vimos es una parte. Mañana preguntaremos por qué Turquía apoya a Venezuela. De acuerdo con Bloomberg, Venezuela ha estado enviando toneladas de oro a Turquía. ¿Realmente quiere Estados Unidos el petróleo de Venezuela? ¿O lo que quiere es el oro? O más aún, que el oro no sustituya al dólar. Por eso han asignado a un lobo, el que intervino en Irak, para que cambie el gobierno venezolano. Mañana aquí, en Detrás de la Razón.